Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de fe y profecía que es, bueno, absolutamente fundamental. Se trata del Gran Chasco de 1844, que se relata en el libro El Gran Conflicto. Vamos a ver cómo una decepción que parecía total se convirtió en realidad en una prueba de fe definitiva para miles de personas. Para entender esta historia, tenemos que empezar por el peor momento. Imaginen la situación. Llega la primavera de 1844, la fecha que tanto esperaban, y no pasa nada. Los creyentes se enfrentan al ridículo de todo el mundo. Pero justo aquí, en este punto tan bajo, es donde nace el verdadero conflicto de esta historia. La burla del mundo contra una fe que a pesar de todo se aferraba con fuerza a las Escrituras. Bien, una esperanza rota. Vamos a profundizar en lo que esto significó. Cuando pasó la primavera de 1844, lo que quedó fue un ambiente de duda, de muchísima incertidumbre entre los creyentes. El mundo los veía como unos ilusos, gente engañada. Toda esa confianza que habían demostrado, de repente parecía haberse hecho polvo. Y aquí estaban, en una encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Abandonar todo? ¿O había otra opción? Muchos se negaron a renunciar. En lugar de tirar la toalla, eligieron el camino más difícil, volver a las Escrituras. Pero no para negar lo que había pasado, sino para buscar más luz, convencidos de que las respuestas tenían que estar ahí, en las mismas profecías que los habían guiado hasta ese momento. Y esto nos lleva directamente a su reacción. Fíjense que no fue un acto de negación, para nada. Fue una reinvestigación profunda, muy seria. Su lógica era bastante simple. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él mismo tiene que darnos la clave para entender qué es lo que acaba de suceder. Y sí, encontraron consuelo. Un texto del profeta Habacuc, que quizás antes no habían visto con tanta claridad, de repente cobró un nuevo sentido. La idea de que la propia profecía hablaba de una tardanza, eso les dio una perspectiva completamente nueva. A lo mejor su chasco, su decepción, ya estaba prevista. Y luego, la profecía de Ezequiel vino a reforzar esta idea. Estas palabras funcionaron como un ancla en medio de la tormenta. Los convencieron de que Dios no solo había anticipado esta prueba, sino que también les había dejado palabras de aliento para que se mantuvieran firmes, para que esperaran con paciencia. En medio de toda esta búsqueda de respuestas, hubo una parábola que se volvió clave para ellos, para entender su propia experiencia. Hablamos de la de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Se convirtió de alguna manera en un espejo perfecto de lo que estaba pasando dentro de su propio movimiento, y explicaba esa división que sentían entre ellos. A ver, veamos esta comparación. Las vírgenes prudentes, por un lado, representaban a los que tenían una fe personal, una fe que nacía del estudio profundo de la Biblia. Tenían, como dice la parábola, aceite en sus vasijas, que era una verdadera obra de la gracia de Dios en sus corazones. Las insensatas, en cambio, ellas actuaron más por emoción, por algo superficial. Su fe dependía de lo que creían los demás, y claro, no estaban preparadas para la prueba de una demora. Pero en esta época de tanta incertidumbre apareció un problema grave. Algunos que decían ser creyentes rechazaron la Biblia como su guía. Empezaron a dejarse llevar solo por sus sentimientos, por impresiones personales, y terminaron cayendo en un fanatismo que, lamentablemente, trajo mucha deshonra a la causa. Y aquí es donde el propio líder del movimiento, William Miller, alzó la voz, condenó este fanatismo con muchísima fuerza. Su mensaje era muy claro: todo espíritu, toda acción, tiene que ser probado por la palabra de Dios. Cualquier cosa que no lleve a una vida piadosa, a una vida sobria, pues simplemente no es de Cristo. Bien, ahora veamos cómo evoluciona todo esto. Lejos de ese fanatismo, un nuevo y profundo estudio de las profecías provocó un movimiento muy poderoso y, sobre todo, solemne. Una reexaminación de los cálculos encendió una nueva esperanza y esta vez apuntó a una fecha muy específica. El punto clave de todo fue este. Se dieron cuenta de un error en su cálculo original. El punto de partida de la profecía, ese decreto de Artajerjes, no había sido en la primavera del 457 a.C., sino en el otoño de ese mismo año. Este simple ajuste lo cambiaba todo. Movía la fecha final directamente al otoño de 1844 y los llevó a un día muy concreto, el 22 de octubre. Este nuevo mensaje, que se conoció como el clamor de medianoche, se extendió con una fuerza increíble. Pero no era un movimiento de exaltación o de ruido. Se caracterizó por una solemnidad muy profunda, por un examen de conciencia personal y por una ausencia total del fanatismo que habían visto antes.
Era un tiempo de preparación, de consagración. Y así, con esa convicción renovada, con una esperanza mucho más serena, los creyentes llegaron al 22 de octubre de 1844. Esperaron todo el día. Pero el día pasó, y su Salvador no apareció. Este momento marcó el inicio de su prueba de fe más dura, la más profunda y dolorosa de todas. La pregunta que se hicieron tuvo que ser devastadora. A ver, el primer chasco fue muy difícil, pero este segundo fue aplastante. Habían revisado todo, habían orado con todo su ser, se sentían más seguros que nunca. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Qué se hace después de eso? Quizás la mejor manera de entender por lo que pasaron es pensar en los propios discípulos de Cristo. Ellos esperaban un rey terrenal, ¿no? Alguien que los liberara del imperio romano. Y en su lugar vieron a su líder crucificado. Su esperanza, tal como la concebían, tuvo que morir para que pudieran entender la verdadera misión, esa misión espiritual que era muchísimo más grande y que solo se reveló con la resurrección. Y es que esta experiencia tan dolorosa, en lugar de destruir al movimiento, se convirtió en el crisol que lo purificó. Fue ahí, de las cenizas de esta segunda gran decepción, donde encontraron el fundamento real, el fundamento duradero de su fe. No podían simplemente olvidar lo que habían vivido y ya. El poder del Espíritu Santo había sido demasiado real durante todo el movimiento, y por más que lo revisaban, sus cálculos proféticos parecían sólidos. De hecho, sus críticos más inteligentes no habían logrado encontrarles un error. Así que se quedaron sin la certeza del evento que esperaban. Pero, por otro lado, no podían negar la validez de su estudio bíblico. Esto los obligó, casi a la fuerza, a buscar un fundamento mucho más profundo, uno que no dependiera de lo que veían con sus ojos o de lo que sentían en el momento. Y aquí está el punto culminante de todo. Se dieron cuenta de que habían estado caminando por vista, esperando ver el cumplimiento literal de la profecía. Pero ahora, golpeados por esa esperanza rota, solo les quedaba una cosa: sostenerse por la fe. Fe en Dios y en su palabra. Su único camino seguro era confiar, aun cuando no podían entender absolutamente nada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. La experiencia de 1844 nos plantea una idea muy poderosa, que a veces un fracaso que parece absoluto, un chasco tremendo, puede ser precisamente la herramienta necesaria para purificar la fe y revelar un propósito divino que es muchísimo más grande de lo que jamás imaginamos.